Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, la Biblia dice en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí en canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal 44.2 en Lima, juntamente con Radio Nueva Luz 790 AM de Cusco. Y luego desde Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco estamos transmitiendo simultáneamente con 101.5 FM en Quispicanchi, también con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Le damos las gracias y las bienvenidas a todas esas audiencias, juntamente con nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias que nos han permitido a entrar en sus hogares diarios y con la enseñanza de la palabra del Señor. Reconocemos, por supuesto, que ustedes tienen otras opciones en su programación en cual tú puedes sintonizar, y a pesar de eso han escogido y han decidido a sintonizar en este programa de la enseñanza de la palabra del Señor, donde nosotros también estamos enseñando típicamente, expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración, juntamente con sus comentarios, y los recibimos diariamente aquí en el programa a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí en Cusco es 993-093-959, 993-093-959. Este es el número para mandar sus peticiones de oración, sus comentarios y sus preguntas bíblicas aquí en Cusco. El número local, una vez más, es 993-093-959, y también para nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas vienen a través de la audiencia internacional afuera del país de Perú, y el número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Y no se olvide que estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz 790 AM cada noche aquí en Cusco, de lunes a viernes 7 a 8 p.m. en Radio Nueva Luz 790 AM, enseñando la palabra del Señor. Y queremos tomar esta oportunidad de darle una invitación cordialmente. Le queremos invitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en Cusco. Estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, en la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor John Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nosotros estamos ubicados en la esquina de Machu Picchu con Avenida Collasuyo, en la esquina de Machu Picchu con Avenida Collasuyo, y como unos 30-40 metros a la derecha de la esquina de Machu Picchu, ahí está un edificio alto blanco, y la iglesia está ubicada en el cuarto piso. La dirección específica de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Y para más información de la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros en el siguiente número: 993-093-959, 993-093-959.
El horario de la iglesia es los miércoles de 6 a 7 p.m. Tenemos el culto de oración de 6 a 7 p.m. Comenzamos a 6, terminamos a las 7. Y luego los domingos tenemos dos cultos. El primer culto es la escuela dominical. La escuela dominical de 9 a 10 de la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo de 9 a 10 en la escuela dominical. Y luego nuestro pastor Joe Martínez comienza con el culto precisamente a las 10:30 con el culto principal y el mensaje principal. Una vez más, para más información, comuníquese con nosotros a 993-093-959. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor en esta serie que hemos titulado ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esta parte número 10. Esta es parte número 10 en nuestra serie en ¿Qué es el Evangelio? Y note bien conmigo que la palabra evangelio, y comenzamos igual en cada programa, para establecer la fundación, el fundamento, los cimientos de qué es el evangelio. Y sabemos que la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias y ocurre 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y en griego la palabra evangelion es la palabra en griego, ¿no?, de la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, evangelista, evangelio, evangélico, etc. El Evangelio, en términos generales, es el conjunto de las Escrituras, más estrechamente el Evangelio de la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias. Y para ello debemos empezar ¿con qué? Debemos empezar con las malas noticias. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Solo voy a pedir que abre sus Biblias una vez más en el Antiguo Testamento. Por favor, abre sus Biblias en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 5, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, y escuche bien. Ahora, Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20 contienen lo que nosotros conocemos como que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esto es lo que comienza, ¿ves? Lo que está principiando la ley. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, escuche bien estas palabras, me lo que dice. Dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Para que los aprendáis y pongáis por obra. Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas, la ley que hablo hoy a vuestros oídos, para que los que aprendáis y pongáis por obra. Y tenemos que reconocer que la ley se puede pensar como una regla de medición, ¿no? Y el pecado es cualquier cosa que queda corto de perfecto, corto de cumplir con la ley del Padre Celestial, ¿no? Y el justo, escuche bien, el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo y perfectamente en letra o en espíritu. Y esa es la cosa que tenemos que reconocer, que el diseño originalmente de la ley era imposible a cumplir. En ese caso, la pregunta lógica es, si es imposible, ¿por qué Dios viene a establecer una ley que nosotros no somos capaces de cumplir? Bueno, que Él, conociendo, porque Él es el creador, ¿no? Y nosotros somos la creación hecha en la imagen de Dios, nos conoce mejor que nosotros lo conocemos a Él. Y es esto, que después de Adán y Eva, que ellos pecaron, ¿no? Entonces, ahora somos ahora su descendencia de Adán y Eva. Y lo que pasa es que ahora Dios conoce que nosotros no somos capaces de cumplir con la palabra del Señor. Bueno, en ese caso, el diseño de la ley era para dirigirnos
forzarnos, ¿no? Era de forzarnos a dar vuelta y mirar a Dios como la persona que pudiera dirigirnos para la ley, para cumplir con la ley. Y a pesar de nuestra bondad o a pesar de nuestra maldad, en relación con lo demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado y el castigo por el pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios, que es la fuente de vida, siempre, para siempre, para siempre. Y note lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3. Por favor, abre sus Biblias y vamos en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice, por ejemplo, te voy a compartir 3 versiones de esta. En la Biblia de las Américas lo dice de esta forma. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la versión Reina Valera lo dice de esta forma. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión católica romana, Dios habla hoy, lo dice así, por cuanto todos pecaron y están tan lejos de la presencia gloriosa de Dios. Porque el hecho que nosotros no podemos cumplir con la ley y no damos vuelta, un giro, ¿ves?, al Padre Celestial que ha provisto a su Hijo Jesucristo como nuestro sustituto, el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. En ese caso, ¿ves?, vamos a fallar, vamos a quedarnos cortos y vamos a encontrarnos completamente separados de Dios por toda la eternidad en el lugar y también en el estado de perdición, en otra palabra, el infierno. Y para que nosotros pudiésemos ir al cielo, la morada de Dios, el reino de la vida y la luz, el pecado, escuchen bien, el pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado. ¿Me escucharon? Para poder ir y vivir en el cielo, ¿no?, el pecado debe de ser de alguna manera eliminado o pagado. Por esa razón Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar que nosotros merecemos en la cruz por nuestros propios pecados. Él tomó y él eliminó el pecado y él pagó el precio del pecado de nuestra cuenta, de nuestras vidas. La Biblia lo dice de esta forma en Hebreos. Por favor, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, nota lo que dice, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Escucharon? Según la ley, dentro de la ley había un plan de escape. Dentro de la ley había un sistema establecido para que nosotros pudiéramos ver el pecado eliminado y pagado a nuestro favor. Él dice que casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, una vez más, Cristo fue a la cruz a morir por nosotros y derramó su sangre por nosotros. También note que el Evangelio involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con los justos requisitos de la ley. Y se lo quiero mostrar. Abre su Biblia allá en Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor. Nota lo que dice la palabra del Señor aquí. En Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, en la forma del ser humano, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora tenemos que contestar otra pregunta dentro de respondiendo a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y la pregunta que se nos hizo muchas semanas atrás en la escuela dominical donde yo tengo la oportunidad de enseñar cada domingo
nuestro pastor estaba sentado y dice, y yo tengo típicamente preguntas. Yo le permito preguntas a todos, ¿no? Y me recuerdo que el pastor hizo la pregunta y él hizo la pregunta y esta es la pregunta. ¿Puede perseverar un creyente, ves, en el pecado? ¿Puede perseverar un creyente en el pecado? Ahora, note bien la pregunta, porque es importante comprender de lo que estamos hablando y de lo que no estamos hablando. La pregunta es si un creyente verdadero, regenerado, nacido de nuevo, si él o ella puede perseverar en el pecado. Él no hizo la pregunta si el creyente puede pecar. Esa no es la pregunta, si el creyente puede pecar. La pregunta es si él puede perseverar en el pecado. Porque si un creyente puede perseverar en el pecado, porque no es creyente de Dios, es creyente del diablo, de Satanás. Él es el objeto de su propia creencia. Queremos comprender esta pregunta. Ahora, si digo sí, yo tengo que comprobarlo en la palabra de Dios. Si digo no, yo tengo que comprobarlo en la palabra de Dios. Mi respuesta es que un creyente, conforme a la palabra de Dios, que un verdadero creyente no puede perseverar en el pecado. Y no debe perseverar en el pecado. Sí puede pecar. Y luego se tiene que arrepentir. Pero perseverar y pecar son dos conceptos completamente diferentes. Para mostrar la evidencia bíblica, porque voy a probar la prueba, la evidencia bíblica de por qué el creyente no puede, el verdadero, genuino, regenerado, nacido de nuevo creyente, ¿ves? No puede perseverar. Y le voy a llamar la atención aquí en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, por favor, abre su Biblia allá. En Romanos capítulo 6, versículo 11 hasta el 13. Porque hay varias formas en que el creyente muere al ego, ¿no? Y las expresa de la manera más clara aquí en Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 13. Vamos a leer. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a explicar eso en otros términos. Ahora, lo que quiero hacer es quiero unir dos conceptos aquí que están muy relacionados, identificados uno con los otros. Acabamos de leer en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Ahora, vete conmigo en San Lucas capítulo 9, por favor. San Lucas capítulo 9, y me lo que dice versículo 23 hasta 27. San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27. Ahora esto está hablando de los requisitos del discipulado. Los requisitos del discipulado. Y lamentablemente, mucha gente cree que el evangelio es solamente para que alguien se convierte y sea salvo. No, el evangelio se tiene que vivir. No es solamente que se lo presenta para llegar a los pies de Cristo para ser salvo, pero se tiene que vivir. Él dice aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27, dice, y Jesús está hablando y él dice, y decía a todos, mira lo que dice, comenzando con versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar a su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. Ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado al mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
So, nota que en esta breve introducción, y vamos a estar trabajando entre Romanos capítulo 6 y San Lucas capítulo 9. Y aquí en San Lucas 9, 23 hasta 27, Jesús iba a llevar la cruz a favor del hombre. Y acababa de discutir con esto con sus discípulos. ¿Te recuerda el versículo antes, en versículo 22? Porque él dice que él iba a la cruz a morir. Y ahora él dijo que iba a otra cruz. Ahora dijo que había otra cruz. Cristo es la primera persona que viene a introducir, ¿no? Que hay dos cruces. La cruz que Él fue a morir sobre ella y la cruz que tú y yo tenemos que levantar, tomar cada día con nosotros. Es Cristo que viene a introducir y Él habla y ahora dijo que había otra cruz. La cruz que el hombre tiene que llevar por Jesús. Y si una persona quiere seguir a Cristo, tiene que llevar su cruz. Nota esto, que no hay opción. No hay opción que si tú quieres o no quieres llevar la cruz. Es importante entender eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto en 5 puntos en particular. Vamos a dividir poco a poco y ahorita se lo voy a dar y en estas próximas semanas lo vamos desarrollando de distintas formas entre Romanos capítulo 6 y San Lucas capítulo 9. Y noten lo que está diciendo aquí, que él dice que es el requerimiento del discipulado. El requerimiento del discipulado. Punto número 1, los requisitos del discipulado. Los requisitos del discipulado, eso está en versículo 23. Punto número 2, es la advertencia a los materialistas. La advertencia a los materialistas, ¿no? Y eso está en versículo 24. Punto número 3, la pregunta dirigida al materialista. La pregunta dirigida al materialista, eso está en versículo 25. Punto número 4, el juicio del materialista. El juicio del materialista, y eso está en versículo 26. Y por fin, número 5, es la recompensa del discipulado. La recompensa del discipulado, y es el reino de Dios. Eso está en versículo 27. Lo que vamos a hacer es unir estos conceptos, ¿no? Para explicar un lado y el otro lado. Vamos a llegar por lo menos al punto número 1 para la introducción de esta serie de enseñanzas que estamos contestando qué es el Evangelio. Y note conmigo que dice que aquí está hablando de varias cosas. Primeramente, en versículo 23 habla de la cruz, habla de la negación del ego, habla del muerto al ego, habla del discipulado, habla que el discipulado tiene 3 requisitos para que la persona que quiere seguir a Cristo. Versículo 23, por favor, San Lucas capítulo 9 dice, y decía a todos, Cristo está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos 3 cosas importantes que tenemos que estar de acuerdo con lo que está hablando. Aquí la primera cosa que quiero decir es que la persona tiene que negarse a sí mismo. La persona tiene que negarse a sí mismo. Tú y yo no tenemos el lujo, ¿no?, de no negarnos si es que vamos a ser parte y adoptado en la familia de Dios a través de la obra y el sacrificio y el derramamiento de sangre de Jesucristo. La persona tiene que negarse a sí mismo. El hombre tiene la tendencia de ser indulgente consigo mismo y hacer exactamente lo que le place. Pero el creyente no debe ser indulgente consigo mismo y con su confort y su comodidad, con sus desengaños y sus tentaciones, con sus complots y con sus intrigas, con su orgullo y su jactancia, con sus reacciones y su perturbación. ¿Ves? El creyente debe negarse a sí mismo mediante la disciplina y el control. Debe amar y cuidar de otros, sacrificarse y dar y ayudar y administrar.
La segunda cosa que tenemos que reconocer aquí es que la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días. La tercera cosa que tenemos que reconocer es que la persona debe seguir a Jesús. Estas son las tres cosas que él está diciendo aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27. La tercera es que la persona debe que seguir a Jesús. Sin embargo, la tendencia del hombre es seguir a otro y dar su lealtad, su fidelidad primordial a algo diferente. Y en el mundo hay muchas cosas las que el hombre puede servir y poner en primer lugar. Vamos a entrar un poquito más detallado cuando él habla de la cruz, cuando él dice que tiene que tomar su cruz cada día. Regrese conmigo una vez más aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23, por favor. San Lucas capítulo 9, versículo 23, versículo 23. Y dice, y decía a todos, Jesús está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tú tienes que entender que cuando Cristo comenzó a hablar y él dijo lo que él dijo, este fue un momento difícil, porque su audiencia, los judíos, comprendían muy bien cuando él dijo que tenía que tomar su cruz. Pero no es igual con nosotros hoy día. En ese entonces ellos lo habían comprendido muy bien. Porque note bien conmigo que cuando él dice, tome su cruz cada día y sígame, en versículo 23, San Lucas 9. En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. ¿Está loco Dios? Porque veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución. Cuando Cristo dijo tomar su cruz, ellos entendían lo que eso significaba. Ellos entendían muy bien lo que significaba. Porque ellos habían sido testigos de centenares de crucifixiones. Y ellos tenían que presenciar y presenciaban numerosas ejecuciones. Y algunos de ellos incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. Los romanos estaban crucificando todo el tiempo a la gente. Y de repente viene Cristo y dice, si quieres venir en pos de mí, tú tienes que tomar tu cruz. Y eso debería haber asustado a mucha gente. Porque lo que tú y yo tenemos que entender es que la cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la escasa salud, por ejemplo, puede ser víctima de abusos, puede ser desempleo, puede ser que tú tienes padres inválidos, ¿no? Puede ser que tú tienes un cónyuge incrédulo o un hijo extraviado. Eso no es la cruz, pero mucha gente hablan y dicen que esa es la cruz que ellos tienen que cargar. La cruz siempre es un instrumento de muerte. La cruz siempre es un instrumento de muerte, ¿no? No simplemente un objeto que se le pone una crucecita con una cadena, ¿no? de oro, ¿no? Y lo puede cargar. Ningún creyente en el primer siglo hubiera pensado en hacer eso. Tú y yo hemos reducido la cruz en un pedacito, una prendita, una joyita. La cruz siempre es un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar. El cristiano debe morir mental y activamente, debe negarse diariamente a sí mismo. Mira, cuando él dice, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, ¿no? Eso fue lo que él dice aquí en Romanos capítulo 9, versículo 23. Pero también el creyente debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día, debe humillarse cada día al punto de la muerte.
Permíteme. Abre su Biblia ya en Filipenses capítulo 2, por favor. En Filipenses capítulo 2. Y quiero que lo vea conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2. Ve lo que dice versículos 5, 6, 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 8. Dice esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nos está llamando la atención que debemos tener la misma mente y actitud de Cristo. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Es la misma actitud que Dios nos está hablando a nosotros a tener, la misma actitud como Jesucristo. Y eso es negarnos, humillarnos, ¿no? Y tomar nuestra cruz a morir a nuestra propia ambición y ego. Es la misma cosa que estamos llamados a hacer. Permíteme, abre su Biblia allá en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Y nota lo que dice en versículo 3, 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5 dice esto. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento y cautiverio a la obediencia de Cristo. Mira, debe dar muerte. El creyente debe dar muerte a su voluntad. El creyente debe dar muerte a sus deseos. El creyente debe dar muerte a sus necesidades. El creyente debe dar muerte a sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Ahora, note por favor que esto no es, a ver si lo pongo así, que esto no es una conducta negativa. Todo lo que yo acabo de decir aquí no es una conducta negativa o pasiva, no es negativa o pasiva. Requiere un comportamiento positivo, activo de la voluntad y también de la negación del ego, de tomar la propia cruz y de seguir a Cristo. Ahora, para morir al ego, la persona tiene que actuar. Para morir al ego, la persona tiene que trabajar. Para morir al ego, la persona tiene que ocuparse. Para morir al ego, la persona tiene que ser diligente. Para morir al ego, la persona tiene que ser constante y paciente. Ahora otra vez, vamos a regresar a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6. Y dice aquí, versículo 11, 12 y 13. Así también consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La primera cosa es esto, que el creyente debe considerarse o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. La actitud, los pensamientos. ¿Te recuerda ya Filipenses capítulo 2,
capítulo 2, versículos 5 al 8, también 2 Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Aquí lo que estamos hablando en versículo 11, ¿no? Donde él dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El primer punto es que el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, ¿para qué? Para que vuestro cuerpo de pecado fuera, ¿qué? Fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Permíteme, abre su Biblia ya en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un otro versículo muy conocido, muy abusado y pisoteado. Lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese mismo libro de Gálatas, escucha lo que dice en capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nota lo que dice en versículo 24. Versículo 24, mira lo que él dice en Romanos, mire lo que dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado. Tenso pasado. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es así que tú puedes ver y notar quién es un verdadero creyente. Punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Repito, punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 11, una vez más, escuche lo que él dice, así también nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Abre su Biblia allá en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. 1 Pedro capítulo 4 versículo 2. Y escuche la voz del apóstol Pedro. Cuando él dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El llamado está claro. El llamado está súper claro. Punto número 3. El creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 dice esto. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Nota lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? Muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la primera palabra clave aquí para entender en español la palabra es saber. Saber. Y tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional que dice así también. Ahora, escuche bien. En Romanos capítulo 6, versículo 11, comienza así también. ¿No? Así también. Ahora, en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, así también, ¿ves? No, para definir la palabra un poquito más amplio, esa frase, así también es una frase transicional, ¿ves? Una frase que nos lleva de un punto al otro punto. Por ejemplo, nosotros hablamos así, por tanto, por lo tanto, aún así, por supuesto, por consiguiente. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así también.
Pero lo que esas frases quieren decir es saber. El hecho que ya tú sabes una verdad, ahora tú vas a hacer esto. Esa frase así también, aún así, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, ¿no? Es la palabra realmente saber. El hecho que ya sabes lo que estamos hablando, debe de hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tú tienes que entender que estas dos palabras, ¿no? Cuando él dice, lo voy a repetir, la palabra clave es saber. La primera palabra clave es saber, tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional, así también. Ahora, esas dos palabras cruciales para la explicación de Pablo, porque se refieren a las verdades que él acaba de dar en los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6. Tú tienes que leer versículo 1 hasta el 10 en Romanos capítulo 6 para entender por qué él dice en versículo 11, ahora, por tanto, aún así también, el hecho que ya tú sabes esta verdad. Él dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y punto número 4. Es que los creyentes no entregan sus miembros corporales como instrumentos de pecado. Punto número 4, lo voy a repetir. Dice, los creyentes no entreguen sus miembros corporales como instrumentos de pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13, por favor. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Vaya conmigo allá, Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 dice esto en versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, solamente estoy dando los puntos que vamos a atacar uno por uno, así en estas siguientes semanas que estamos estudiando este tema de qué es el Evangelio y cómo es que nosotros vivimos el Evangelio. Ahora, punto número 5. El creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. Lo voy a repetir. Punto número 5. El creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. ¿Me está captando la idea aquí? Otra vez, regrese conmigo Romanos capítulo 6, versículo 13. Ahora quiero que usted note en medio de ese versículo 13, es lo que comienza aquí, la segunda parte. Es donde yo quiero subrayar, dar el énfasis. Romanos 6 dice esto, versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, esta es la segunda parte. Sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Escucharon? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esta es la parte que yo quiero enfocarme aquí debajo de este punto, que el creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. Permíteme, ahora vaya conmigo ya en Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, versículo 1, escuche bien, en Romanos capítulo 12, versículo 1, escuche bien lo que dice aquí, y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En el siguiente capítulo, Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, ve lo que dice en el siguiente versículo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Versículo 14 dice, antes bien,
vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Antes bien, vestíos del Señor nuestro, del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Punto número 6. Punto número 6. Punto número 6 es que el creyente entrega sus miembros. El creyente entrega sus miembros corporales como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Vamos a revisar Romanos capítulo 6, versículo 13. Y quiero que usted note que hay tres secciones dentro de este mismo versículo, ¿no? La primera parte es: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. La segunda parte es: si no presentaos vuestros miembros a sí mismos, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, esta es la tercera parte que dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So, ese es el respaldo que yo le quiero dar aquí cuando se dice que el creyente entrega sus miembros corporales como instrumentos de justicia. Ahora, cuando él dice nuestros cuerpos mortales, ¿no? Vuestros cuerpos, el cuerpo mortal, lo que está hablando no solamente es esto, no estamos hablando de carne, solamente de carne, este cuerpo. Pero dentro del cuerpo del ser humano, la parte que tú tienes que entender, que dentro de nuestro cuerpo, ¿ves? Reside el alma del hombre. Ahora, dentro del alma está lo que nosotros conocemos como nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también está nuestro corazón. Ahora, yo no estoy hablando del órgano corazón. ¿Me entiendes? No estoy hablando del órgano en su pecho. Estoy hablando que el corazón es su voluntad. El corazón es su voluntad. Ahora, usted y yo nunca hemos tomado una decisión acá arriba. Es acá arriba que tú y yo mecanizamos el asunto. Es aquí que lo analizamos. Es aquí donde tenemos un diálogo. Pero el lugar donde tú tomas la decisión es en tu corazón. En otra palabra, es tu voluntad. ¿Me está captando? El cuerpo mortal incluye, cuando Pablo continuamente habla, no presentéis a vuestros miembros corporales. No solamente está hablando de este cuerpo físico, pero está hablando de nuestra mente, intelecto, nuestra inteligencia, nuestro cerebro, nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también en el corazón, nuestro corazón. Dentro del corazón es lo que nosotros nombramos, ¿no? La voluntad. La voluntad. Es ahí donde usted toma decisiones, donde tú dices, apretar el botón rojo para ponerle un paro a esto, o apretar el botón verde para que seguimos adelante en lo que estamos pensando y haciendo. So, tú tienes que entender eso claramente, ¿no? Porque en Gálatas capítulo 5, por favor, abre sus Biblias. En Gálatas capítulo 5, lo que dice en versículo 16. En Gálatas 5 dice: digo pues andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andar por el Espíritu y no cumpliréis por los deseos de la carne. Estas son decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Y es importante de captar y entenderlo completamente. Mira. Y la razón por que nosotros no comprendemos muchas veces es porque no invertimos suficiente tiempo leyendo, estudiando la palabra de Dios. Estamos esperando por la interpretación de alguien más. No, tú tienes que involucrarse en la palabra. Tú tienes que poner la nariz en la Biblia y leer la palabra del Señor. Porque una de las cosas que tú tienes que entender es esto: llevar una vida fiel.
llevar una vida divina, escúcheme, llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Lo voy a repetir, llevar una vida divina fiel sin conocimiento divino es algo imposible. Tú tienes que conocer lo que Dios ha dicho de tu persona y por qué es que tú puedes, resistir, en caer en las mañas de la vida pecaminosa. Y te recuerda que él dijo allá en San Lucas capítulo 9, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera, si uno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Número 1, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Número 2, toma su cruz y tómala todos los días. Y número 3, es la persona debe seguir a Jesús. Tú y yo tenemos la responsabilidad de tomar esta palabra y incorporarla en nuestras vidas. Nadie más lo va a hacer por ti. Es algo que tú personalmente tienes que hacer, algo que tú personalmente se tiene que someter a la autoridad de la palabra. Porque una de las cosas que tenemos que comprender es que en este lado tenemos lo que se nombra la soberanía divina, pero en este lado tenemos la responsabilidad humana, Ahora, yo creo que entendemos esto. Esta es la parte que nosotros negamos. Esa es la parte que nosotros negociamos, ¿ves? Que no puedo negarme a mí mismo, la parte de la responsabilidad humana. Y por esa razón la persona el creyente no persevera en el pecado. A lo contrario, debe vivir su posición en Cristo Jesús, ¿no? Llevar una vida divina, fiel sin conocimiento divino, es algo imposible. Tú tienes que conocer la verdad. Permíteme, es una pregunta. No sé si Dios ha tocado su corazón hoy día. Y si Dios ha tocado el corazón, yo quiero orar por ti. Permíteme orar por ti, que Dios te lleva al punto que las escamas caigan de sus ojos, sus oídos pueden ser abiertos, su corazón eliminado a la verdad de la palabra de Dios en su vida. Permíteme orar. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto tengo esta oportunidad de interceder por toda nuestra audiencia que está sintonizando a través de la televisión y la radio, Señor. Arresta los corazones de cada uno de ellos, Señor, que nunca te han conocido y están demasiado, Señor, en confort con lo que ellos tienen ahorita en sus vidas. Están satisfechos con ellos mismos en hacer absolutamente nada. Pero Señor, yo te pido que tú vengas a tocar a sus corazones, a arrestar su ego, a arrestar su orgullo, a arrestar su soberbia, a arrestar su autosuficiencia, Señor. Y que ellos vengan a los pies de Cristo Jesús como su único Salvador, porque ellos necesitan al Señor Jesús igual como nosotros. Señor, tócalo, Señor, que ellos pueden ahí mismo en sus hogares en privado arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. Esto yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios ha tocado su corazón, Dios ha provocado tu corazón a través de esta enseñanza, yo te pido que busque al Señor en privado en tu casa. Rinde su vida, su alma a Él. Confiesa tus pecados a Él, solamente a Él. Arrepiéntese, ¿no? Y recibe al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida de aquí en adelante. Y luego tú necesitas buscar una iglesia donde te van a enseñar la palabra de Dios, no la enseñanza de la iglesia, pero la palabra de Dios. Mira, te espero en el siguiente programa, esperando que tú te vas a comunicar con nosotros al siguiente número 993-093-959, 993-093-959, a ese número, a no saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nos vemos en la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y Dios te bendiga grandemente.